La siguiente plática va a estar a cargo de la doctora Almudena Nuño. Gastón, ¿me podrías ayudar, por favor, para poner el CV de la doctora? Muchísimas gracias. Les voy a leer. La doctora Almudena es dermatóloga, es doctora en medicina y directora médica del Instituto de Medicina y Dermatología Avanzada IMDA en Madrid. Es especialista en enfermedades autoinmunes, medicina integrativa, láser y estética. Asimismo, es miembro de la Junta Directiva del CILAD y de la Academia Europea de Dermatología y Venerología. Muchas gracias, Eli. También falta por actualizar ese currículum, pero bueno, también ahora soy de la Academia Española y bueno, parte de mi formación integrativa en mi caso ha sido en España. Así que muy contentos de estar aquí con vosotros y ahora os voy a pasar a poner la presentación. Bueno, pues ya Adriana nos ha hablado muy bien de los pilares de la salud y de la importancia de todo y realmente no habíamos hablado, pero su charla es como muy introductoria de la mía, así que estupendo porque nos ha puesto en contexto muy bien la importancia del ejercicio. Vamos a hablar para toda la salud y en concreto para la piel. Así que lo que os voy a contar lo primero son unos conceptos generales que a veces no están muy claros porque como ella bien ha dicho, no nos los explican en la carrera y luego hay que hablar de la importancia del deporte en la salud en global porque debemos conocerlo para poder aconsejar a nuestros pacientes y por supuesto en la piel en concreto, tanto sus beneficios como los posibles riesgos y terminar con unas conclusiones. Entonces, si quieres estar sano, tienes que hacer deporte. Yo no hacía mucho deporte, yo no he sido deportista desde pequeña, de hecho, me costaba la clase en educación física, siempre era lo que peor nota sacaba. Y bueno, pues poco a poco me he dado cuenta de los beneficios del deporte y a través de amigos, como ha dicho Adriana, y bueno, con constancia, pues ahora me encanta y yo creo que raro es el día que no hago algo de deporte. Aquí os he puesto fotos, pues desde cerca de mi casa que hago deporte de fuerza, como con mi novio en la montaña, que nos encanta hacer senderismo, como con otros compañeros de dermatología haciendo carreras. Así que si quieres estar sano, tienes que hacer deporte y añado, y si quieres tener la piel bien, también. De hecho, fijaos, esta noticia reciente en El País, que es uno de los periódicos bueno, más leídos en España, que dice, la terapia olvidada que puede revolucionar la medicina moderna, ¿no? El ejercicio, que dices, bueno, pues ya nosotros sabemos que el ejercicio es muy beneficioso, pero os lo he traído aquí porque pone unas frases que me parecen muy interesantes. Lo primero, como ha dicho Adriana, las dosis adecuadas, el ejercicio es un potente medicamento capaz de frenar el envejecimiento o acelerar la recuperación tras una cirugía. Pero, como dicen, igual que conocer los efectos nocivos del tabaco no erradica su consumo, detallar los beneficios del ejercicio no nos garantiza que la gente acuda en masa a hacer deporte porque lamentablemente, como ya habéis oído, no es así. Dice un catedrático de una universidad española que no ofrecerlo a los pacientes o recetarlo a medias es tan grave como recetar mal un medicamento y que negar el ejercicio a un paciente hoy es mala praxis y añade la importancia de darlo en la dosis adecuada. Porque, por ejemplo, depende de quién sea, los 10.000 pasos pueden ser insuficientes. Igual que para una neumonía no le vamos a dar a alguien aspirina, tenemos que saber la dosis, el tipo de ejercicio y eso es lo que vamos a hablar en la clase de hoy. De hecho, bueno, pues hablan que el entrenamiento de fuerza de alta intensidad que puede ser más eficaz que en fármacos. Fijaos, el 61% de los pacientes mejoraron frente al 21% que recibieron tratamiento, en este caso en una recuperación hospitalaria. Y luego habla también de un concepto muy interesante que yo creo que es lo que vamos a ver en el futuro, que
ya tenemos una clase de eso, de la inteligencia artificial, los sensores portátiles y las aplicaciones. Vamos a poder ajustar con nuestros pacientes cómo están haciendo ese ejercicio. De hecho, moverse más no es suficiente, hay que moverse mejor. Y es lo que vamos a hablar en la clase de hoy y luego podemos ver en la discusión la importancia del ejercicio y de hacer el ejercicio adecuado. Para ello, quiero empezar por unos conceptos que a veces no están claros, porque ¿cuál es la diferencia entre deporte aeróbico o anaeróbico? Mucha gente relaciona correr con ejercicio aeróbico y hacer pesas es anaeróbico. Y ahora vamos a ver que eso no es así. ¿Cuál es la diferencia entre deporte de fuerza y de resistencia? Que es el volumen de oxígeno y las zonas de potencia. Entonces, os voy a ir contando uno por uno para dejarlo claro de cara luego cuando veamos los estudios. Ejercicio aeróbico y anaeróbico lo que hace es qué fuente de energía está utilizando nuestro cuerpo para hacer ese ejercicio. Si utiliza oxígeno para obtener la energía, es aeróbico. Suele ser un ejercicio de una intensidad moderada, lo que ha contado Adriana, que puedes hablar, aunque vas un poco fatigado, se puede mantener y esto mejora mucho la resistencia cardiovascular. Puede ser caminar rápido, correr suave, nadar o bicicleta. Anaeróbico. Obtiene energía no solo del oxígeno, sino también del glucógeno, de otras vías que no son solo el oxígeno y son para hacer una intensidad alta. Suele ser periodos cortos y esto nos va a mejorar la fuerza y la potencia. Los ejemplos son pesas, sprints, saltos, ejercicios explosivos. El ejercicio aeróbico suele ser más prolongado y sostenido y el ejercicio anaeróbico más intenso y breve. Pero no es hacer pesas es anaeróbico, porque si yo hago pesas de 1 kilo así, como estoy yo ahora, es que eso no es anaeróbico. Mi cuerpo no necesita coger de otras fuentes para hacer ese ejercicio. O si yo al revés, correr es aeróbico, pero si yo de repente pego todo el rato sprints, hago series, ahí estoy obligando a mi cuerpo a hacer anaeróbico. Así que no es qué ejercicio hacemos, sino cómo lo hacemos para que nuestro cuerpo tome de fuente aeróbico y anaeróbico. Y ahora veremos como la importancia de cada uno. Luego está otro concepto, que es el entrenamiento de fuerza. Y aquí además nos liamos porque en inglés fuerza es resistance training. Entonces, muchas veces se traduce mal a entrenamiento de resistencia y no. El entrenamiento de fuerza es cuando el músculo trabaja contra una resistencia. Y ahí sí que son las pesas, las máquinas, mejora la fuerza, la potencia y la masa muscular y puede mejorar la resistencia. Pues eso, pesas, sentadillas, ejercicios con bandas. Sin embargo, de resistencia es mantener un esfuerzo durante más tiempo. Ahí vamos a hacer más trabajo cardiovascular que muscular. Nos va a mejorar la capacidad aeróbica y ayuda a mejorar la resistencia. Para que veáis que son dos conceptos que muchas veces se entremezclan y podemos estar haciendo un entrenamiento de fuerza más anaeróbico o aeróbico y resistencia que en algún momento puntual, si le damos mucha caña, sea anaeróbico. ¿Vale? Entonces, vamos a quedarnos con estos conceptos claros para luego explicar lo siguiente. ¿Qué es el volumen de oxígeno? Es la cantidad de oxígeno que nuestro cuerpo es capaz de captar, transportar y utilizar durante el ejercicio. Es como la cantidad máxima de oxígeno que una persona puede utilizar durante un esfuerzo intenso. ¿Qué pasa? Que si tú estás muy acostumbrado, tu cuerpo cada vez podrá usar más oxígeno. Un ejemplo fácil, el que os pongo en el dibujo ahí abajo. Una persona subiendo dos personas unas escaleras una cuesta y una va hablando normal y otra se para y se fatiga. Pues eso no es solo estar en forma, es el VO2 que en la persona que sube con facilidad seguro que es más alta que con la que no. ¿Por qué es importante? Pues como veis aquí, porque nos habla de tres sistemas claves. El corazón que bombea la sangre, los pulmones que captan el oxígeno y los músculos que lo utilizan para producir energía. ¿Y por qué es tan importante? Pues fijaos, un volumen, un VO2 más alto se asocia con menor mortalidad de cualquier causa, menor riesgo cardiovascular, menor riesgo de diabetes tipo 2, mejor función cerebral, mayor independencia con la edad y mejor calidad de vida. ¿Cómo se mejora? Principalmente con el ejercicio. El aeróbico combinado con ejercicios de alta intensidad y entrenamiento de fuerza. Con lo cual, nos va a medir muy bien lo que estamos haciendo. El VO2 es
cuanto mayor, mejor vamos a estar. Os pongo un ejemplo, ahora como tenemos estos relojes para medir todo, muchos pacientes los llevan. Y el otro día tuve un paciente que le digo, ¿haces deporte? Y me dice, sí, sí, hago mucho. Y digo, pues normalmente yo veo sus gráficas, si las tienen, de cómo duermen, de cómo hacen deporte, y me da una idea bastante buena. Y él tenía un VO2 muy bajito. Teniendo mi misma edad y siendo varón, tenía un VO2 más bajo, que normalmente los varones los tienen más alto. Entonces, algo no estaba haciendo bien. Ahí nos da lugar a hacer una intervención para mejorarlo, puesto que por lo que venía, que era una enfermedad inflamatoria de la piel, seguro que le iba a beneficiar. La frecuencia cardíaca son las zonas de entrenamiento. Cuanto más entrenados estemos, podremos hacer más en una frecuencia más baja. Normalmente se recomienda hacer ejercicio en 2-3. No hay que hacer todo el rato alta intensidad, y esto también es un error de mucha gente que hace deporte y lo hace con toda la intensidad y se cansan enseguida. No, no, es que el aguantar y todo eso hay que combinarlo, ¿no? Por eso las series, por eso correr. Ahora iremos hablando más en detalle de cada uno. Luego, ya lo ha dicho Adriana, pero la masa muscular es el órgano de la longevidad. Cada vez sabemos lo importante que son los músculos. Sabemos que regula la glucosa, nos mejora la sensibilidad a insulina. Y aquí tenemos muchas enfermedades que cada vez sabemos más relación con esto, de la piel, como el acné y la psoriasis, por ejemplo, que nos puede ayudar. Produce mioquinas, que ya lo ha puesto Adriana en su gráfica perfectamente, y tienen efectos antiinflamatorios. Nos protege el hueso, previniendo la osteoporosis, previene caídas y mantiene la autonomía. Fijaos, a partir de los 30 años empezamos a perder masa muscular si no la entrenamos. Es muy pronto y tenemos que intentar mantenerlo, por eso es bueno hacer deporte desde que somos jóvenes. Fijaos, aquí os traigo de ejemplo a Dick Van Dyke, que seguro que le conocéis por ser el desayunador de Mary Poppins, y ha cumplido 100 años. Entonces, él cuenta que sus trucos, y me hace gracia porque es que parece que nos hemos puesto de acuerdo, Adrián y yo, que son básicamente que es feliz y tiene muchos amigos, ¿no? Lo que ha comentado Adriana, y que hace ejercicio. Pero no hace un ejercicio acorde a su edad, pero se mueve muy bien, baila, hace ejercicio de fuerza y así se mantiene. Porque además tenemos que distinguir que sedentarismo no es lo mismo que hacer deporte. Hoy en día tenemos un perfil como la persona A que pongo aquí, que es que hace ejercicio 1 hora al día, pero luego permanece sentada 10 horas. Entonces, eso se considera sedentario, aunque haga deporte. Obviamente va a ser mucho mejor que la persona que no hace nada de deporte. Pero tenemos luego la persona B, que a lo mejor no va al gimnasio, pero está continuamente moviéndose, a lo mejor tiene un trabajo muy activo y carga peso, y a nivel de salud esa persona no es sedentario. Así que lo que se recomienda es que hay que reducir el tiempo sentado. No nos sirve que un paciente diga, no, yo voy al gimnasio. No, no. ¿Cuánto caminas? ¿Cuántos pasos? Etcétera. Así que diríamos, hemos visto primero los pilares de la medicina, del estilo de vida, y ahora vemos los pilares del ejercicio. Entonces serían 4, y el entrenamiento completo, o sea, la gente tiene que hacer los 4, luego lo podremos adaptar a cada persona. Pero tiene que haber resistencia cardiovascular, que nos va a mejorar la salud del corazón y la capacidad pulmonar. Tiene que haber también fuerza, para aumentar ese músculo que hemos visto que es tan importante para tantas funciones, proteger el hueso y mejorar el metabolismo. Es que también tiene que haber equilibrio y coordinación, mejora estabilidad, previene caídas, favorece independencia, y flexibilidad y movilidad, mantiene articulaciones flexibles y reduce lesiones. No es completo si solo se hace resistencia cardiovascular y fuerza, por ejemplo, que solo vemos en gente a lo mejor más joven, o en gente mayor, que mujeres que vienen a consulta a lo mejor me dicen, yo hago pilates. Bueno, sí, estás con el equilibrio, la coordinación, pero nos falta más de lo de arriba. Así que los 4 pilares son clave para una vida larga, activa y con calidad. Así que ya vamos a pasar a la importancia del deporte en la salud. Como hemos visto, el ejercicio es un medicamento y cada tipo de ejercicio tiene una función. Os pongo primero una diapositiva como simplificando todo mucho, y ahora vamos en detalle. El ejercicio aeróbico cuida tu corazón y tus pulmones, la fuerza, el músculo y el hueso. El equilibrio previene caídas, mejora la estabilidad, la movilidad, mantiene las articulaciones. Pero todos mejoran el sueño, salud mental
y longevidad. De hecho, fijaos, os quiero traer aquí esta mujer de 98 años, que es una gimnasta, ha estado toda la vida entrenándose y lo sigue manteniendo, porque si lo que no se mueve se atrofia, pero lo que lo estimulamos lo podemos mantener. Uy, se me ha ido. Hoy tenemos el día, perdonad, que ahora vuelvo a la diapositiva. Vale, estamos aquí. Vale, entonces, tenemos que el ejercicio mejora absolutamente todos los parámetros del envejecimiento. No me voy a parar en ellos, pero sabéis que hay unos marcadores del envejecimiento. Bueno, pues el ejercicio nos ayuda con todos ellos. De hecho, el ejercicio es más eficaz que la estimulación cognitiva para prevenir el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, por estos mecanismos que ya nos ha explicado Adriana. De hecho, el deporte nos mejora el envejecimiento. ¿Por qué? Porque disminuye las citoquinas proinflamatorias, que ahí muchos estaréis pensando, pues si disminuye citoquinas proinflamatorias nos sirve para las enfermedades inflamatorias de la piel, efectivamente, que luego lo vamos a ver, y además alarga los telómeros. Pero ojo, que aquí este artículo lo dividen, no es lo mismo un deporte de baja intensidad como jugar al golf que uno de moderada intensidad, fijaos, el fútbol es moderada intensidad como uno de alta intensidad. Los deportes, cuanto más intensidad, mejor, hasta un límite, como vamos a ver ahora. Y luego tenemos la menopausia, porque en la menopausia se produce un cambio fisiológico que ya hemos visto en las clases anteriores, no os lo voy a explicar, pero se ha visto que si se ponen a hacer ejercicio, mujeres menopáusicas como este estudio, en solo 4 semanas, fijaos, el peso se mantiene, pero la grasa baja mucho y aumenta la masa muscular, con lo cual mejoran todos sus síntomas de la menopausia, incluidos sofocos y todos los síntomas que estuvimos viendo y que ya nos lo comentó la ginecóloga Ana Cuesta. Fijaos que el peso es el mismo, por eso a mí me gusta hacer la composición corporal. Merece la pena que haréis básculas más sencillas de casa o tener en la clínica alguna báscula que mida esto a los pacientes porque también es una forma de motivarlos. De hecho, para los pacientes que no les gusta hacer nada de movimiento, que los tenemos, no, yo es que no puedo. Hay gente que te dice, no puedo. No, pues le dices, mira, está demostrado que los snacks de movimiento, es decir, 15-20 minutos a la semana, es decir, 2-3 minutos al día. ¿Qué es eso? Es nada. Pero tiene que ser, eso sí, ejercicio vigoroso. Es decir, si hacemos dos, que sean dos. Pues, por ejemplo, yo les digo sentadillas, flexiones abdominales y saltos. Disminuyen un 40% el riesgo cardiovascular. Obviamente, si hacemos 1 hora a la semana, o más de 1 hora, muchísimo más. Pero fijaos en esta gráfica tan clara que en el rojo vemos a las personas sedentarias y en el amarillo de 0 a 10 minutos a la semana. Y vamos aumentando hasta el morado, que es 60 minutos o más, y cómo disminuye el riesgo tanto de mortalidad como la incidencia de enfermedades como cardiovasculares o cáncer. Merece la pena animar a nuestros pacientes a hacer esto, como hemos dicho, perder el tiempo que no es perderlo en preguntarles qué deporte hacen y en informarles de todo esto. No hay ninguna pastilla, nada, no se ha inventado que tenga todos los beneficios que aporta el deporte. Fijaos, tanto para optimización de la composición corporal, que nos mejora todo, y no hay ninguna pastilla que nos mejore la composición corporal, ¿no? Hasta el día de hoy, como para prevenir los factores de enfermedades crónicas. Fijaos, el único en el que se ha descubierto algo de prevención es en la resistencia a insulina, como también para el tratamiento de enfermedades crónicas donde tenemos la artritis, cáncer, diabetes, osteoporosis, incluso fallo renal, ¿no? Y la prevención de los cambios relacionados con la edad. Así que solo esto ya anima probablemente a todos los que estéis oyendo a hacer más deporte y a mandárselo a nuestros pacientes. De hecho, va a determinar cómo envejecemos. Este geriatra dice, la misión de la medicina es afirmar y garantizar el potencial humano. O sea, no solo tratar la enfermedad, sino intentar evitar que aparezca. Nosotros tenemos a lo mejor pacientes que vemos
jóvenes con acné que tienen ya una vida sedentaria, que tienen una mala alimentación, bueno, pues ahí podemos tener una intervención para cambiar el curso, ¿no? Y ver cómo envejecen. De hecho, si se lleva durante toda la vida un estilo de vida sano, es más fácil envejecer mejor, pero incluso nunca es tarde, como veis aquí a la izquierda, para empezar a hacer algo. No vamos a alcanzar la misma capacidad, pero sí que vamos a mejorar a cualquier edad que comencemos. ¿Cuál es el ejercicio óptimo por edad, ¿no? Pues podríamos decir que cuando somos más jóvenes niños, el aeróbico, ¿no? Es que a los niños no hay que mandárselos, es que los niños son actividad solo hay que verlo, que están corriendo, que saltan, que juegan, ¿no? No sé en qué momento perdemos eso, pero luego en una edad media tendríamos que combinar ejercicio aeróbico y fuerza, y luego cuando somos más mayores, pues fuerza junto con equilibrio y por supuesto también caminar y seguir haciendo ejercicio cardiovascular. De hecho, fijaos, en estas bases de este artículo, envejecemos más por la falta de movimiento que por el propio deterioro de la edad. El ejercicio de alta intensidad de fuerza es una medida segura y efectiva para combatir la fragilidad. Los estiramientos no ofrecen este beneficio. O sea que cuando tenemos pacientes a lo mejor que nos dicen, no, yo hago pilates, está muy bien, porque hace equilibrio, hace estiramientos, pero vamos a decirles también que es importante que hagan fuerza, que es importante también el entrenamiento cardiovascular, porque de hecho este fitness cardiorrespiratorio, este VO2, es un predictor de mortalidad mayor que los factores de riesgo tradicionales como fumar, ser hipertenso o tener el colesterol elevado. Si tenéis un reloj de estos, os recomiendo que miréis cuál es vuestro VO2. Porque además sabemos, como nos ha explicado Adriana, que el 50% es la genética que tenemos, esa biblioteca que traemos, ¿no? Pero el otro 50% es nuestro estilo de vida. Incluso fijaos, para el cáncer ya hay muchísima evidencia científica que se pueden mejorar todos los síntomas asociados, como la fatiga, la depresión, la calidad de vida, con distintos tipos de ejercicio. En algunos todavía no tenemos evidencia suficiente, como nos pasa en algunas cosas de la piel. Ya termino en la salud general, pero fijaos aquí que podéis hacer una foto a todo esto, como qué ejercicio recomiendan para cada tipo de patología. Y ahora pasamos al deporte de la piel y vamos a ver sus beneficios y sus riesgos. Bueno, pues lo mismo, comienzo con una diapositiva como resumiendo todo muchísimo. El ejercicio mejora la salud cutánea, tanto de forma directa como indirecta. ¿Por qué? Porque nos va a mejorar la circulación, nos aumenta el aporte de oxígeno y nutrientes a la piel. Como hemos visto con esas mioquinas, disminuye esas citoquinas inflamatorias, nos ayuda a modular la inflamación. Reduce también el estrés, nos disminuye el impacto del estrés sobre la piel y en algunas enfermedades inflamatorias nos puede ayudar mucho a controlar los brotes. Favorece además el sueño, que nos va a ayudar este descanso mejor a la reparación de la piel y nos mejora la salud metabólica. O sea que con ese músculo que hemos visto va a bueno, pues mejorar también la salud de la piel de forma indirecta. Así que el deporte mejora la piel. Tendremos que explicarle a los pacientes cómo y en función de sus características que ahora vamos a ver. Este artículo del año pasado es bastante interesante porque resume muy bien cómo mejora el deporte de la piel, que os lo he puesto en este esquema, y luego en cada patología cómo puede ayudar. Si nos fijamos, si hay exceso también puede ser malo. Y esto quiero que antes lo ha comentado Adriana y yo lo voy a comentar. Tan malo es no hacer nada de deporte como hacerlo mal o en exceso. Es decir, nos mejora la circulación cutánea, la piel va a estar más luminosa, con un aspecto mejor, pero si le ponemos a una paciente con rosácea a correr en verano con el calor, no le va a ir bien para su piel, ¿no? Entonces tenemos que individualizar. Probablemente esa persona necesite más un deporte de fuerza, un ejercicio moderado y que tenga, pues, que esté más fresco en un gimnasio, a lo mejor en la piscina, si es verano, ¿no? Como aquí. La circulación nos va a mejorar la función vascular cutánea, pero si hay demasiado estrés, pues puede hacer estrés vascular. Las mitocondrias tan importantes que lo ha dicho Adriana, nos activa la función mitocondrial. Esto tiene un efecto antiedad, pero si hacemos demasiado ejercicio, puede haber un exceso de radicales libres que nos aceleren el envejecimiento. Además, mejora la barrera cutánea con la hidratación y calidad del estrato córneo.
Pero si hacemos demasiado con mucho sudor, fricción en una piel muy sensible o muchas duchas, pues en ese caso no le va a ir bien, ¿no? Es todo bastante de lógica. Nos mejora también el estrés oxidativo con activando la superóxido de dismutasa y el glutatión, pero si luego no hay un descanso puede haber mayor inflamación, ¿no? Como vemos aquí. Y el eje hormonal del estrés, menos cortisol, pero si de repente nos obsesionamos con entrenar y nos ponemos a no descansar y esto pues puede ser contraproducente y dar más estrés. Igual con el sueño. Así que el ejercicio moderado tenemos que tenerlo en cuenta y aconsejar esto a nuestros pacientes. Fijaos qué interesante este estudio que han demostrado que que el ejercicio de fuerza mejora la piel. Y fijaos, cogen a 61 mujeres japonesas que no hacían nada de ejercicio. Y a la mitad le ponen a hacer ejercicio aeróbico, como veis aquí, y en la otra mitad ejercicio de fuerza. Les cogieron analíticas para ver los marcadores inflamatorios y les miraron la piel. Y en ambas mejora la elasticidad y la estructura de la dermis, pero en la del ejercicio de fuerza mejora también el grosor de esa dermis. La piel se hace más gruesa y con mejor aspecto. Y fijaos, esto lo conté también en el último Congreso Nacional de Dermatología y ha tenido mucha repercusión porque realmente no asociamos el hacer ejercicio de fuerza a que sea una estrategia para rejuvenecer. Luego, en patologías determinadas, por ejemplo, la psoriasis, leemos citoquinas inflamatorias, automáticamente pensamos que psoriasis les tiene que venir bien. Bueno, este artículo ya nos dice, los pacientes con psoriasis en general hacen menos deporte que la población, ¿no? Y lo que cogieron fue 16 pacientes, no muchos, pero les pusieron a hacer 20 semanas ejercicio de 60 minutos 2 veces por semana. Fijaos que no son grandes intervenciones, 1 hora 2 veces por semana. Bueno, pues como veis aquí en las imágenes, les mejoró el DLQI, el PASI, la tensión arterial y la ansiedad por ese efecto de secreción de endorfinas antiinflamatorio que tiene el deporte. De hecho, fijaos, este que veis en la imagen es el mago More, que es un mago bastante conocido en España, y le entrevistaron y bueno, él cuenta que él se curó, tiene controlada su artritis psoriásica y su psoriasis en la piel, entre otras cosas por el deporte. No hacía nada de deporte, ha comenzado a hacer deporte, bueno, él lo lleva a rajatabla, pero esto ha hecho que prácticamente no precise de fármacos, ¿no? Bueno, esto es un caso de éxito, pero está claro que podemos recomendar, que debemos recomendar deporte a nuestros pacientes. Seguramente lo veremos más en la clase detallada de cada patología, pero no quería pasar aquí sin mencionarlo. Por ejemplo, este estudio es muy interesante de este año que lo que hacen es relacionar el estilo de vida y la salud mental con el acné. Y dicen, vale, es que los que tienen acné están más tiempo con el móvil, más tiempo en casa, más tiempo sentados y tienen peor acné y encima se obsesionan más. Habla de eso. El estar más 8 horas del día sentados, además, no solo se asocia al acné, sino a otros factores de riesgo y que, sin embargo, hacer ejercicio moderado, vigoroso, se relaciona con menor severidad de acné, con lo cual nuestros pacientes de acné también se lo tenemos que recomendar, pero ya sabemos además que muchos de ellos, bueno, pues puede relacionarse en algunos casos se ha visto también en estudios con resistencia a insulina, en ese caso la masa muscular puede ayudar. Estamos hablando de acné adulto, pero incluso en algunos jóvenes también se pueden ver indicios en algunas analíticas. Así que os recomiendo investigar esto en vuestros pacientes y ponerles tratamiento como ya vimos en las clases anteriores. El ejercicio nos ayuda también nos acelera la cicatrización. Fijaos, esto es en modelo animal, como os he dicho, nos falta evidencia todavía en personas, pero el ejercicio suave mejoró la velocidad de cierre de heridas. Sin embargo, el ejercicio intenso, el sedentarismo, los extremos que hemos hablado, no hubo diferencias. ¿Y qué dice la Organización Mundial de la Salud? Pues lo que dice es lo que ya comentaba Adriana, que hay que hacer entre 150 a 300 minutos de ejercicio moderado intenso o de 75 a 150 minutos de ejercicio vigoroso. Y además 2 días, 2 veces a la semana hacer ejercicio de fuerza. Bueno, pues con esto podemos considerar una buena medida para la salud. Aquí veis cómo mejora, no me voy a parar, los tenéis en las guías de la OMS, es muy interesante verlo, pero cómo para cada franja de edad, desde niños, adultos, hasta personas
mujeres embarazadas, enfermedades crónicas, como podemos ver cómo el ejercicio mejora muchos de los parámetros. Y también lo dice la OMS, tan malo ser sedentario como hacer demasiado ejercicio que nos puede traer riesgos. De hecho, aquí viene el concepto de hormesis, que es un concepto biológico que explica cómo pequeñas dosis de estrés controlado nos pueden mejorar. Es decir, nosotros hacemos un daño al músculo con ejercicio y el músculo se estimula para estar más fuerte para el próximo daño, ¿no? Si el estímulo es insuficiente, no habremos hecho nada al músculo y si el estímulo es excesivo, lo que vamos a hacer es sobrecargarlo, fastidiarlo, incluso puede lesionarse o enfermar. Lo ideal es el punto medio. Me quiero parar aquí en el concepto de hormesis, y esto no tiene que ver con el deporte, pero bueno, que se ha relacionado también esto como con la estimulación o esto que llaman el callo solar. Y es que no es lo mismo, porque la piel, cuando recibe esa radiación solar, se puede estimular para el bronceado, pero tenemos que pensar, y ya sabemos como dermatólogos, que se puede producir un daño en el DNA que quede ahí para siempre, que es lo que no tienen en cuenta cuando hablan de este concepto de hormesis, que en salud tiene que ver, pero en el concreto de la piel y el sol. Volviendo al deporte, vamos a hablar de beneficios y riesgos para cada patología, ¿no? Que os he resumido aquí, aunque luego seguro que lo vemos en cada clase de la patología. En el acné, nos disminuye el estrés, nos mejora el sueño y nos mejora ese equilibrio neuroendocrino. Pero si sudan demasiado, utilizan cremas oclusivas, ¿no? A lo mejor una chica que lo haga con un maquillaje muy oclusivo o que haya fricción, pues nos puede aparecer acné mecánico. En ese caso sería la única contraindicación. En el fotoenvejecimiento del cáncer cutáneo sabemos que aumenta las defensas antioxidantes, el superóxido dismutasa o glutatión con el ejercicio moderado, pero si lo hacemos fuera, pues tenemos exposición al sol y ahí puede haber un daño en el ADN como acabamos de hablar. Para dermatosis inflamatorias, psoriasis, dermatitis atópica, rosácea, nos disminuye la inflamación sistémica. Hemos visto el caso de la psoriasis, mejora el metabolismo, el sueño, el estrés, pero un ejercicio muy intenso nos puede dar brotes en una atopia, como hemos visto el caso de la rosácea corriendo, ¿no? Hay que individualizar en el caso de estas patologías. Si tenemos piel seca, barrera cutánea y eczema, el ejercicio mejora la hidratación y la perfusión. Pero si luego sudamos mucho, que ese sudor no lo eliminamos, ¿no? Con las sales nos puede resecar la piel o unas duchas muy frecuentes. El envejecimiento cutáneo nos va a mejorar la función mitocondrial. Hemos visto que aumenta ese grosor cutáneo, pero si lo hacemos al sol, bueno, pues puede que estemos también con esa exposición solar favoreciendo el fotoenvejecimiento. Y por último, la inmunidad cutánea e infecciones, un ejercicio moderado nos mejora nuestras defensas, pero si es intenso con esa humedad, esa fricción, pues tenemos foliculitis, intértrigos o infecciones que ahora vamos a ver. O sea que también individualizado en cada paciente explicándole lo que le viene bien y lo que le viene mal. Y ya estamos terminando, pues os pongo aquí que a veces el deporte es de riesgo, ¿no? Pues al final me llevó una amiga a subir una montaña por la noche y no, pues fue bastante, ahí veis, pues, subí por la noche y luego ya bajando de día por esas que ahora al final os explicaré por qué os pongo estas imágenes. Luego mucha gente dice, ay, yo no quiero hacer ejercicio porque, porque es que, claro, luego te quedas chupado. Bueno, pues hay que hacer mucho, ¿no? Someter el cuerpo a mucho estrés, como los maratonianos, que es verdad que tienen tanto estrés que a veces se puede notar en la cara que, por ejemplo, esta persona que es campeón de maratones tiene 41 años, tiene una lipoatrofia bastante marcada, fruto del estrés, esas maratones, ese estrés tan grande que se somete al cuerpo. Y luego tenemos también dermatosis, por ejemplo, en deportistas olímpicos, pues no, podemos encontrar infecciones, erupciones, lesiones por sudor, calor, humedad. Esto también lo podemos encontrar en la piel. Por ejemplo, pues los knuckle pads, las pápulas piezogénicas, ampollas por fricción, el talón negro. Esto, como sois dermatólogos, no os tengo que explicar, pero bueno, urticaria colinérgica, intértrigo o incluso el pezón del corredor, ¿no? En este caso que acabó sangrando, bueno, pues que a veces poniendo una vaselina o medidas protectoras se puede evitar esto que le ha pasado al pobre Mariano y otras soluciones como esta otra persona más originales para evitarlo.
o incluso, pues ya esto que después de correr, ¿no? Se producía esta enroscamiento de los pelos, bueno, pues ya se publica todo, que bueno, pues nos puede pasar después de correr mucho y no es nada grave. Respecto a la exposición solar de los deportistas, aquí sí que me quiero parar porque hay muy alta frecuencia de quemaduras en los deportistas y los deportistas tienen una alta incidencia de cáncer de piel. Curiosamente, este artículo nos habla de que hay unos deportistas que están más concienciados que otros en protegerse del sol, ¿vale? Por ejemplo, el uso de gorro, pues en tenis se usa mucho más que en hockey o fútbol. El uso de gafas de sol, por ejemplo, en tenis se protegen bastante bien y que, bueno, pues en surf o en deportes de natación, pues puede haber muchas quemaduras y cáncer de piel. Así que los deportistas, por ejemplo, en altitud también pueden tener más riesgo, con el sudor y el ejercicio intenso, o sea, con el sudor disminuye la dosis mínima eritematosa, nos hace más fotosensibles y además con el ejercicio intenso pensad que es un estrés. En ese estrés disminuye esa función, durante el estrés hay una bajada de defensas y disminuye la capacidad antioxidante. Si justo nos está dando la radiación en ese momento, es como que estamos más protegidos, tiene más sentido hacer campañas de fotoprotección en deportistas. Pues pongo aquí un ejemplo de un deportista tenista, fijaos el fotoenvejecimiento que ha tenido o deportistas que han tenido cáncer de piel que son conocidos, ¿no? Y yo muchas veces, ellos dicen, es que la fotoprotección no me molesta. Bueno, hay otras medidas, por ejemplo, hay aplicaciones de fotoprotección, estas de la Academia Española de Dermatología y Venería, que te dice, según tu fototipo, bueno, el índice UVA que hay, el índice máximo que va a haber ese día y en cuánto tiempo le explica a la persona, en cuánto tiempo te quemas, ¿no? Entonces digo, bueno, pues si sales por la mañana y hay un índice de UV1 y vas a correr media hora, pues no hace falta, pero si hay un índice de UV9 es que te tienes que proteger porque si no te vas a quemar y vas a hacer un daño en tu piel, ¿no? Y ya por último, pues los tipos de deporte. No hemos hablado de tipos patológicos, tipos de deporte. Pues por ejemplo, correr o hacer ciclismo nos va a mejorar la condición física, nos reduce el estrés, mejora la circulación, pero también se puede asociar a fotoenvejecimiento, no va muy bien a la rosácea, cuidado con las zonas de roce en el acné, incluso en dermatitis, que en zonas de roce puede aparecer, empeorar, ¿no? El problema no es correr, sino correr sin unos cuidados adecuados para el tipo de piel. Deportes de nieve, beneficios similares al running, pero cuidado que tienen mayor altitud, mayor posibilidad de quemarse o incluso lesiones por frío, ¿no? Protegerse bien. La natación, pues es un ejercicio muy completo, con bajo impacto, reduce el estrés, pero ojo, de las piscinas, dermatitis atópica y el cloro, las dermatitis de contacto por las gomas o las foliculitis de las piscinas, ¿no? También tenemos que tener esto en cuenta. Y el gimnasio CrossFit para masa muscular, estupendo, estimulamos el colágeno dérmico como hemos visto, pero bueno, pues a veces también puede haber por contacto transmisión de infecciones, el acné por oclusión o incluso por los suplementos que toman. Y lo último, el deporte en equipo, pues es muy bueno, como ha dicho Adriana, el estar en sociedad con amigos es maravilloso, pero también pueden aparecer hematomas, contusiones, cicatrices o incluso infecciosas, ¿no? El herpes gladiatorum que conocemos o las tiñas. Así que como conclusión, muchas veces muchos pacientes quieren una piel estupenda, pues hay que decirles que también las personas a las que admiran y miran su piel hacen bastante deporte y es una pilar fundamental para estar bien. Como conclusión, el deporte nos mejora la circulación sanguínea, la hidratación, disminuye el estrés oxidativo y mejora diversas patologías y en cada patología debemos elegir el ejercicio que más se adapte a ella. Actividad física recomendada 300 minutos por semana, pero ya con 15-20 minutos por semana observamos una mejoría. Animemos a los pacientes a que hagan y que luego ya irán viendo los beneficios. Y por supuesto, tener en cuenta los riesgos del deporte para la piel. La clave es individualizar en cada paciente y su patología. Así que muchas gracias. Esta foto es de cuando acabé la subida nocturna y pude ver el amanecer desde la cima más alta de Portugal. Entonces, el deporte siempre, siempre merece la pena. Gracias. Muchas gracias, doctora. La plática estuvo fenomenal. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Buenísima, buenísima, buenísima. Em, Tenemos ya este unas tema, preguntas. sí, este tema, estos temas me encantan porque
como dije en la primera conferencia, todos estos temas que hablamos no son solamente para los pacientes, son para nosotros mismos, porque el trabajo empieza en casa. Así que gracias, Almudena, por esa inspiradora conferencia. Muchas gracias. Yo como he dicho, o sea, yo no hacía tanto deporte como hago ahora. Ahora intento hacer todos los días y antes, si tenía un día muy ajetreado, me quitaba el deporte lo primero y ahora no. No, porque me ayuda a estar mucho más relajada, a encontrarme mejor y bueno, o sea, es que soy una apasionada del deporte y además lo puedes hacer en grupo, lo puedes hacer tú solo, no necesitas grandes materiales, ¿no? La cosa es ponerse. Sí que recomiendo hacerlo en grupo porque yo hacía la fuerza en casa, pero vi que en un parque donde corría se reunió un grupo y hacían ejercicio y me apunté allí con ellos. Y era el cuádruple de lo que hacía, o sea, muchísimo más. O sea, que sí que recomiendo que es muy bueno el ejercicio y hacerlo en comunidad, como tú bien has dicho, Adriana, que eso da todo. Em, toda tu historia personal del deporte la vamos a hablar hacia el final del diplomado, cuando me corresponda hablar de coaching en dermatología o en medicina, porque el tema de la motivación es supremamente importante. Eh, Hay una motivación, pues les hago un spoiler, un trailer. En la motivación está la motivación extrínseca o la motivación de afuera. Oye, tienes que hacer ejercicio porque tienes que bajar de peso, porque tienes que ganar masa muscular. Entonces el paciente lo hace es porque el médico le dijo, o porque quiere quedar bien con su pareja, o porque, bueno, y todo eso viene de afuera y esa motivación no es duradera. Lo hace un ratito No, y no. ya, ay, no, no más. En cambio, y tú empezaste así, de pronto voy a hacer ejercicio porque me toca, porque es saludable, porque toca hacerlo, y poco a poco te fue gustando tanto que ya esa motivación es completamente autónoma, completamente intrínseca. O sea, yo lo quiero hacer es porque lo disfruto plenamente y porque voy a ser feliz durante el resto del día. Esa es la motivación que dura. Totalmente. Ujú. Eh, Totalmente. Y me ha encantado que traigas este tema porque cuando tú has hablado de los hábitos tóxicos, yo lo pregunto en todas las consultas, pregunto tabaco, alcohol y ahora pregunto drogas también, porque hay gente que consume drogas y nuestra labor es ayudarlos. Pero fíjate, mucha gente dice, no puedo dejar el tabaco. Eh, o sea, yo me acuerdo siempre que a mi tío le decía, fumas, en la familia hay riesgo cardiovascular, no sé qué, y un día le dio un infarto. Dije, te lo dije, y ahí dejó de fumar. Siempre me había dicho que no podía, el día que le dio un infarto dejó de fumar y ahora está estupendamente, afortunadamente. Y dije, no es que no pudiera, es que no tenía la motivación. Así es. Realmente, si conseguimos a nuestros pacientes que encuentren su motivación, y son muy diversas, puede ser desde que he tenido un infarto y no me quiero morir, a, fijaos las mujeres embarazadas que dejan de fumar por su hijo y no lo hacen por ellas, ¿no? Entonces, dices, si has encontrado esa motivación por tu hijo, seguro que la tienes que tener por ti, ¿no? Entonces, os animo porque yo lo hago, bueno, seguro que tú tienes muchas más técnicas que tiene, pero lo de encontrar la motivación es fundamental para todo. Así es. Y quería también adicionar a la parte de ejercicio que para nosotros los dermatólogos hay temas muy sensibles y supremamente importantes. El paciente con patología de piel muchas veces no quiere hacer ejercicio, no es por perezoso, sino por pena. Un paciente con psoriasis no quiere ponerse una pantaloneta. Un paciente con hidradenitis supurativa, además de que le da pena, le duele. Un paciente con vitiligo o melasma o pigmentarias se muere de la pena y eso hay que trabajarlo mucho desde la parte psicológica. Totalmente individualizar. Porque si tú a un paciente le pones un tratamiento biológico y ya se ve mejor, aprovecha ahí para que empiece a hacer deporte y se vea. O el paciente con hidradenitis no va a poder hacer un ejercicio de sudoración y roce, pero a lo mejor le puedes individualizar un ejercicio de fuerza que le vaya. Por eso he incidido tanto en eso, porque no a todo el mundo le va bien lo mismo. Y tenemos que Y tener sie- el sí. conocimiento para poder aconsejar. Y siempre hay uno que puede hacer, o sea, siempre hay algún tipo de ejercicio. Si le da pena, empieza por casa.
tú solito, Eso donde no es. te sientas examinado ni juzgado. Y Y ya los después de snacks de pronto, movimiento. no, sí, y de pronto ya después se va como diciendo, caramba, yo sí soy capaz y va poquito a poco incorporándose a la vida pública y eso todo es bueno para su psiquis. Y miren los pilares, disminuye la inflamación y como dices tú, se le cura la artritis psoriásica. De pronto es todo el Bueno, conjunto la tiene de cosas. totalmente controlada, la tiene totalmente controlada y él cuenta su historia, tiene un libro, es muy interesante para que eso que os he puesto es una entrevista con Nuria Col, que es una periodista española que le entrevistó y él lo cuenta claramente, o sea que es que fue cambio de hábitos y dejar de necesitar la medicación, bueno, en su caso es un caso de éxito, pero lo lleva, claro, lo lleva toda a rajatabla. Alimentación, estrés, sueño, deporte, claro, hay que hacerlo todo. Y a veces los pacientes no pueden, no quieren. O sea, yo creo que les tenemos que acompañar, no acusar, porque cada uno puede, pero sí que hasta donde llegue, animarle, ¿no? Sí, en uno de Nosotros los los comentarios dermatólogos, hablan, ay, perdón, perdóname, Eli, para terminar aquí. Nosotros sí. somos artistas en escanear el paciente cuando entra al consultorio. Entonces, por ejemplo, si llega una persona afro con unas trenzas divinas, de pronto no quiere hacer ejercicio o no hace, es porque se le daña su peinado y quiere prolongar la lavada de pelo. Y eso también lo tenemos que ir como incorporando, porque si tiene una cantosis nígricans, tiene una resistencia a insulina o algo, tenemos que meterle por el ladito la importancia también de la actividad física. Y la otra cuñita que no quería dejar pasar el tiempo sin hablarles es la dermatitis atópica. A nosotros muchas veces nos han enseñado mira, tu hijo tiene dermatitis atópica, no puede ir a la piscina. Eso me lo dijeron a mí muchos profesores. Y ustedes ahorita lean las guías europeas, americanas, no sé si chinas, pero por lo menos europeas y americanas, los niños tienen que aprender a nadar. Y un niño con dermatitis atópica no es, o sea, la dermatitis atópica no es contraindicación para ir a la piscina. Y eso, por favor, quiero que se les quede, a menos de que sea un eczema, pues, generalizado y petiginizado y descontrolado, pero una dermatitis atópica tiene que entrar a la piscina con ciertos requerimientos. Hidratación después de la piscina, limpiezas con aguas friecitas, los pañitos suaves. Si, por ejemplo, Eso viven es. acá en Estados Unidos, dejar las toallas al aire libre donde se impregnen de polen, pues no es adecuado, sino tratar de mantener la ropita. Y lo otro, cuando se van los papás para el otro lado y los embadurnan de vaselinas y todo para protegerlos, después si ese niño va a sufrir de un ahogamiento, o sea, se va a tener un accidente, los rescatistas no los pueden agarrar bien porque se les resbalan las manos. Entonces, esos tips son súper lindos en las guías americanas y europeas de dermatitis atópica para educarles que ellos también. Entonces, siempre, o sea, nosotros no debemos nunca desmotivar a alguien a hacer ejercicio. Las mujeres que le tienen fobia a la pitiriasis versicolor, no, es que si yo voy al gimnasio se me exacerba mi pitiriasis versicolor, entonces mejor no voy. O sea, hay que encontrar siempre el camino. Bueno, eso era lo que les quería decir. ¿Y qué nos querías? Ah, les comentaba que entre los comentarios alguien hacía la observación de que lo que más ayuda es justamente que uno como médico también haga ejercicio. Y hay un artículo muy interesante donde interrogan a varios oncólogos y se habla sobre por qué ellos no indican el ejercicio a los pacientes. Y mucho tiene que ver con que el médico no hace deporte, les da miedo las limitaciones funcionales que tiene que ver el paciente. Entonces, creo que nada ahora más que el ejemplo cuando nosotros externamos y abrimos el tema en la consulta, porque también nosotros lo realizamos, generamos cierta empatía con los pacientes y de repente ellos llegan y me ha pasado en la consulta, doctora, ya empecé a correr, doctora, ya estoy yendo al gimnasio. Y es hablar del deporte no con el objetivo de bajar de peso, sino ser más fuertes y llegar al final de nuestros días con la mayor cantidad de energía posible. Y yo algo que les digo siempre a los pacientes es que los cambios de hábitos son progresivos, porque muchas veces quieren pararse a las 5 de la mañana a correr una hora cuando nunca lo han realizado, y es esa parte del ejercicio que es dañina. Cuando, por ejemplo, ahora que está muy de moda correr maratón, la gente empieza a correr este año y quieren en diciembre ya correr un 42 kilómetros. Entonces,
Todo es irlo regulando para evitar las complicaciones. Y luego, has hablado de maratón. O sea, los deportes extremos, que también lo ha puesto Eliana ahí, golpe de calor, muerte súbita, rabdomiolisis. Es decir, los deportes extremos, el cuerpo no está hecho para eso. No está hecho ni para el sedentarismo ni para llevarle al extremo. Es verdad que hay personas que se lo toman como reto, pero ahora se está poniendo de moda. Y hay que tener mucho cuidado porque esos deportes no se pueden hacer sin grandes controles, se estás llevando al cuerpo muy al extremo. De hecho, por ejemplo, yo tengo algunos pacientes que son deportistas profesionales y, por ejemplo, tengo más acné, veo más acné en ellos, pues porque les están estimulando la vía del emetor, ¿no? Todo el rato, entonces están tomando mucho hidrato, proteína whey y claro, tienen mucho estrés. ¿Y cómo contra es realmente es que no puedo hacer otra cosa? ¿Realmente está llevando una vida saludable ese deportista? Eso es deporte saludable. Ahí entraríamos en un debate que yo todavía no tengo muy claro, ¿no? Como, y lo pone ahí en su pregunta, ¿cuál sería el punto de corte? Tiempo de ejercicio e intensidad. Yo creo que o sea, tu cuerpo, y hay que escucharlo hasta dónde llega. Entonces, darle su tiempo de recuperación y luego hay parámetros. Estos relojes que llevamos ya miden muchos parámetros, podéis verla, muchos de ellos tenéis la V2, VO2, la frecuencia cardíaca, el tiempo de recuperación que nos habla mucho. Y si corréis o hacéis ejercicio, os recomiendo haceros un chequeo médico porque es importante con un electro, una prueba de esfuerzo, etcétera. Sí, de hecho, la Yo prueba creo que después debemos se abrir recomienda una vez al año. de, y hay que categorizar como los pacientes. ¿Tú eres deportista olímpico? O sea, ¿tú eres un deportista profesional o eres un cristiano como todos nosotros que queremos mantenernos saludables? Son dos categorías totalmente diferentes. Entonces, si uno vive del cuerpo y uno, su profesión es ganarse la medalla olímpica, eso es, necesita pues uno que lo acompañe y otro tipo de manejo. Pero la mayoría de los pacientes que vemos nosotros son gente del común como nosotros y así pues los debemos abordar. Sí, y justo, doctora, y de hecho lo que comenta Ileana en la pregunta que manda, por ejemplo, la situación de rhabdomiólisis se presenta en estos deportistas que de la noche a la mañana hacen pruebas muy extenuantes y olvidan la hidratación. O sea, estarse hidratando durante la actividad física es sumamente importante para cuidar nuestro riñón. También hay Y una que el pregunta, músculo perdón. y que el músculo no ha tenido el tiempo de adaptación. Si partimos de un músculo muy fino y de repente queremos, no puede, tienes que estimularlo, esperar a la recuperación, volver, y eso toma un tiempo. Y eso no hay forma de hacerlo más que ejercitándote y haciéndolo bien, porque si no te vas a lesionar. Sí, y el sueño también entra importante en esta parte, porque es El en el sueño descanso. cuando el músculo se va a reparar. Eso es. Y el descanso, o sea, hay días de descanso para poder recuperar y si te tienes muchas agujetas y no puedes moverte, pues puedes hacer un ejercicio suave o descansar, que no pasa nada. Tenemos aquí una pregunta, doctoras, sobre si existe algún cálculo o dato práctico para la hormesis de cada persona para empezar a recomendar el ejercicio y que este no sea excesivo. Es la propia persona, o sea, cuándo se cansa. O sea, si tú, por ejemplo, te pones a correr y llevas 1 kilómetro y estás extenuado, ahí has llegado. Pero si tú ya estás acostumbrado a correr 10 y te haces los 10, puedes aumentar un poquito más o aumentar la intensidad. Entonces, cada persona lo va a notar por lo que se cansa. Normalmente se recomienda un ejercicio, como ha dicho Adriana, que tampoco sea extenuante todo el rato, porque es que si no se puede mantener, se somete al corazón a demasiado estrés también. Es un ejercicio que tú vayas, que no puedas prácticamente hablar, o que a veces puedas hablar, ¿no? En ese nivel que he dicho de la frecuencia cardíaca 2-3 y ahí mantenerte. Y hay gente que solo alcanza corriendo súper despacito y hay gente que lo alcanza corriendo muy rápido. Entonces lo van a ir viendo y se irán acostumbrando. Escuchar al cuerpo es muy importante. Muy bien. También tenemos otra pregunta sobre a cuánto tiempo y bajo qué esquema de ejercicio hay modificaciones
de VO2 y si recomiendan algún artículo para checar el tema. Vale, pues el VO2 es una combinación. O sea, como es el oxígeno que van a captar nuestros tejidos, obviamente tenemos que hacer ejercicio de cardio, o sea, correr y a un nivel 2-3, pero tenemos que hacer también ejercicio de alta intensidad. Entonces sería combinar un ejercicio en nivel 2-3, ¿vale? E irnos a 4-5 periódicamente. O bien en el mismo ejercicio, por ejemplo, corriendo suave y luego haciendo series, o bien combinar una persona que camina o nada y luego hace ejercicio de fuerza, ¿vale? Por eso eran tan importantes los conceptos al principio. Fijaos lo de la VO2, que es increíble. Yo pasé este invierno la gripe A y me bajó la VO2 de 36 a 42 y me ha costado 6 meses recuperarlo. O sea, claro, porque o sea, al final te afecta. Y yo eso, si no llevamos algo para medirlo, no nos damos ni cuenta. Puedes decir, bueno, después de la gripe me quedé un poco cansada, ¿no? Pero eso es una manera objetiva de medirlo, o con nuestros pacientes también. Entonces, quien quiera mejorar el VO2, os pasaré ahora los artículos como más claves de esto que he hablado, que son tres, así para que os los paso. Mejor por email, ¿no? Se los paso por email y para que los tengáis y tengáis todos estos conceptos claros. Hacen otra pregunta sobre qué opinión hay y si hay, El HIIT. me hacen aplicaciones. El HIIT son intervalos de alta intensidad, ¿no? De tramos de alta. Entonces es como, pues eso, hacer muy intenso y luego descansar, hacer intenso y descansar. ¿Vale? Entonces, para gente que tiene, por ejemplo, poco tiempo, gente joven, a una persona mayor, por ejemplo, no le empiezas con un HIIT porque no te lo va a hacer. Pero a una persona joven o incluso dependiendo en la menopausia nos puede ayudar porque combina ejercicio aeróbico, anaeróbico, ejercicio de cardio con ejercicio de fuerza. Entonces, por ejemplo, cuando hay poco tiempo, yo lo recomiendo mucho. Pero lo mismo, les tiene que gustar. Es más importante que guste, porque si no les gusta no van a seguir haciendo. Y eso no significa que a mí a veces me da una pereza tremenda salir de casa. Yo hay días que digo, no quiero, pero luego te obligas y ya te gusta. Pues esto igual. Hay una Como digo frase yo, de... ah, No, no, usted, la doctora. par- la parte más difícil de hacer ejercicio es ponerse los zapatos. Sí, hay una frase del running que dice, corre cuando menos quieres porque es cuando más lo necesitas. Eso es. Podría explicarlo mejor, es por tiempo. No, es que son intervalos de alta intensidad. Entonces, tú eso si lo buscas, por ejemplo, en YouTube tienes, y depende, hay intervalos de 30 segundos o de 1 minuto, de 20 segundos y 10 de descanso, ¿sabes? Hay distintas formas de hacerlo. Entonces, aquí, dependiendo un entrenador, si, mira, ahí nos pone una aplicación que utilizan que se llama 7. Bueno, hay muchas aplicaciones, hay vídeos gratuitos en YouTube de HIIT que te lo enseñan y realmente pues eso combina. Pues de repente 10 flexiones o 20 flexiones, luego paras 10 segundos así. Y Os hay pasaré. hit también, y hay hits como también sin pensarlos o natural, orgánicos. Si uno va corriendo, si uno va en bicicleta, en plano, y hay época y hay momentos de colinas, pues esas colinas son un momento donde uno tiene que exigirse más, aumenta más la frecuencia cardíaca, hay que meterle fuerza, entonces ese es el hit. Exacto. Y esas salidas de la zona de confort es lo que hablaba Armudena, de que crea esas pequeñas fracturitas en el músculo que al reparar lo mejoran, pero que tienen que ser muy sutiles y moderadas para que sean beneficiosas, no en exceso, porque ahí sí ya nos lesionamos. Exacto, o sea, lo que tú has comentado es un buen ejemplo, porque el ciclismo sería una actividad aeróbica, ¿no? O de cardiovascular, pero cuando subimos esa colina estamos en ejercicio anaeróbico y estamos estimulando de otra forma y estimulando el músculo, o sea que sí, sí, eso sería un buen ejemplo. O sea que el HIIT se define
así, pero que hay muchas formas de hacerlo, que no es solo hacer el intervalo como nos han puesto ahí. Ese es un ejemplo, pero hay muchas formas de hacer intervalos como ha explicado Adriana. Lo otro del ejercicio es lo importante del calentamiento y el cool down. A veces la gente evita esos por corto de tiempo o llega y hace la aplicación y cuando llega el momento de cool down, ay no, ya me tengo que ir y lo para ahí. Mm. Entonces, a mí personalmente me ha pasado también y esa parte de estiramiento al final de la sesión es muy importante. Es súper importante, es lo que he dicho, que son los cuatro tipos de ejercicio. Entonces, es muy típico ver en gente mayor que hace mucho estiramiento, equilibrio y nada de esto, y en gente joven que no hace la parte de estiramiento y hay que hacer todo. Hay que hacer todo y el estiramiento además previene lesiones, está eso demostrado científicamente, más sobre todo el de después que el de antes, ¿no? Pero sí, no Y sé la si verdad creo que tenemos el uso de alguna. las aplicaciones es muy interesante, pero así como nosotros vamos a encaminar al paciente para que empiece a hacer ejercicio, de repente sí es bueno también tener el acompañamiento de algún profesional en rehabilitación para estos casos. Exacto, como siempre hablamos igual que cuando hemos visto nutrición, existen nutricionistas, nosotros tenemos que tener los conceptos, pero nos tenemos que apoyar en profesionales que estén formados para ello. Con el deporte pasa lo mismo y bueno, pues tienen que ser profesionales bien formados y que puedan orientar al paciente, por supuesto, y trabajar en equipo también. Y luego de los pilares, Adri, yo te quería hacer una pregunta que me ha llamado muchísimo la atención, que una de las causas más frecuentes de muerte en Estados Unidos es el suicidio, que globalmente en el mundo no, pero en Estados Unidos sí. Sí, sí, pues acá es una de las muertes no transmisibles, de enfermedades no transmisibles más importante. Y creo que, pues sí, en Estados Unidos y en otros países también. La enfermedad mental se ha disparado desde Desde el COVID, desde, ¿no? desde COVID se disparó muchísimo y se hizo mucho más evidente, sí. Es Mm. complejo. Que eso es otro tema que muchas veces no abordamos, ¿no? El cómo te sientes, eres feliz, ¿no? Que tus amigos, pasas tiempo con tus amigos y es una clave, yo creo que es clave en la medicina del estilo de vida. Pues por lo menos en Colombia, México también es muy importante la comunidad, o sea, nosotros somos muy gente de comunidad, la familia, el núcleo familiar es importante. Acá en Estados Unidos, ustedes saben, es mucho más disgregado todo y es increíble la soledad. Es una sociedad muy, muy sola. En estos sitios de las zonas azules, eh, por ejemplo, las abuelas y los abuelos tienen un papel, tienen un rol en la familia muy importante hasta el último día de su vida. No son personas que aíslan en un hogar y se olvidan de ellos, no, ellos siguen siendo una parte fundamental de la familia y eso les da propósito, eso les da sentido de ser, sentido de vivir y eso influye a nivel sistémico en todo lo que uno tiene. Cuando uno se levanta y dice, miércoles, otro día de trabajo por el cheque, apague y vámonos, ahí comienzan todos los problemas. Sí, totalmente. Lo has explicado muy bien y muchas veces nos viene gente enferma por eso y y no, bueno, pues no tenemos conciencia de que a lo mejor lo que le puede mejorar es precisamente abordar su salud mental, ¿no? Es que Yo animo a preguntarlo. cualquier intervención que nosotros hagamos, incluso si viene un paciente de estética y le vamos a cobrar, o sea, los procedimientos de estética ustedes saben que son costosos, entonces si ese paciente va a hacer una inversión sustancial en que le pongamos toxina botulínica, fillers, láser, qué sé yo, y no está bien por dentro, el procedimiento no va a ser exitoso.
Entonces, ahí está el arte de hacer preguntas claves para poder de manera holística abordar el paciente y no solamente seguir siendo técnicos pone Botox, no, nosotros no somos técnicos pone Botox, somos médicos que tenemos que ver el paciente como tal. Y si está, yo he tenido pacientes, ay no doctora, es que hace 2 meses se murió mi esposo y vengo aquí a ver que me ponga el Botox a ver si me siento mejor. Oye, yo creo que podemos postergar esto un poquito, comencemos por esta parte. Sea lo que sea, probablemente yo no voy a ser exitosa. Ay doctora, me quedó mal, mire, no me siento bien, yo le pagué todo esto. Y bueno, Exacto, exacto. Por lo que tú has dicho, ¿no? En enfermedades inflamatorias, en una psoriasis, que a lo mejor no hace deporte porque le da vergüenza, ¿no? Cómo le afecta su vida. Yo creo que es muy importante abordar todo eso. Hay un artículo sí, muy bueno, perdón, hay un artículo bueno que habla sobre tipo de deportes en pacientes con enfermedades inmunomediadas, sobre todo recalcando estas condiciones, porque justo pacientes con hidradenitis supurativa muchas veces se limitan la natación por las áreas de afección. Entonces es ir abordando poco a poco. Ujú. y saber que existe ropa adecuada para ellos. De pronto en la charla de hidradenitis la vamos a ver, o sea, hay una ropa que les sostiene más, les evita la fricción y les contiene, por ejemplo, un poquito el drenaje. De pronto va a haber un momento donde la piscina no es lo mejor, sino otro tipo de deporte y uno va como cuadrando. Y los grupos de apoyo. Entonces, por ejemplo, grupo de apoyo de hidradenitis supurativa, que vaya el paciente al grupo de apoyo y vea que no es el único en el mundo con ese problema. Y esos grupos de apoyo son increíbles y ellos se dan tips entre ellos mismos y uno aprende entre los tips. Ay, mira, es que a mí no me funcionó esto, pero me funcionó esto y van tomando nota y eso les ayuda de manera impresionante en psoriasis, vitiligo, hidradenitis. Mm. Totalmente, totalmente. Los grupos de apoyo son fundamentales y nos ayudan a todas esas explicaciones a lo mejor que no podemos darles también en consulta. Bueno, pues ya hemos llegado a la hora. Sí, pues disfruté mucho de esta sesión. Gracias. Sí, yo también. Muchas gracias a todos vosotros y por vuestras aportaciones. Muchas gracias. Y yo me despido por unas semanas. Ay, sí, bueno, que te vaya muy bien. En una Muchas semana gracias. tendremos, sí, no, que te vaya muy bien en tu boda. Nos mandas foticos, por favor. En Sí. una semana nos vemos con ciencia de la longevidad. No, Ya para perdón. agosto, Con, el 5 de no, no, agosto, no. porque ahora ya tenemos el primer examen. Ok. Bueno, pues la próxima, pronto Hacemos tendremos el primer descanso, examen. eso es. Y el 5 de agosto nos volvemos a ver. Listo, listo. Y la próxima sesión será de tóxicos ambientales y tópicos, la obsesión con el skincare limpio y nutrición inteligente, cómo enseñar a leer las etiquetas a los pacientes. Muy bien. Así que gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego.